Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es un taller, así que vamos a poner en discusión algunas cuestiones que hacen al manejo de malezas en el contexto de las problemáticas que estamos teniendo, y después lo vamos a dejar abierto al debate para charlar y discutir un poquito en base a estas cosas. De alguna manera está planteado en el título de la presentación como nuevas estrategias para el manejo de malezas tolerantes y resistentes, como está puesto ahí. Las malezas tolerantes, no voy a ir mucho en cuestiones teóricas, pero algunas cositas está bueno dejarlas por ahí claras. Son las malezas que tienen, digamos, naturalmente la capacidad, por ejemplo, de sobrevivir a la aplicación de un activo específico, ¿sí? Es una capacidad natural de las malezas. Y dentro de esas malezas tenemos, según la zona, Chloris, Papophorum, Gomphrena, Comelina, Conisa, Borreria. Son malezas que, por ejemplo, naturalmente toleran dosis elevadas de, por ejemplo, glifosato. Las resistentes, en cambio, son las malezas que en algún momento las controlábamos con un activo X, por ejemplo, glifosato, y de un momento a otro dejamos de controlarlas. Dentro de eso tenemos esas especies como Lorium, Echinocloa, Avena fatua, Sorgo, Leucine, Amaranthus, que hoy es una de las malezas que más nos preocupan por el avance que está teniendo en lo que es resistencia a glifosato. Para que obviamente exista resistencia, tiene que haber habido, sí o sí, una susceptible. O sea que básicamente es un proceso evolutivo, ¿sí? Son el resultado de lo que venimos haciendo nosotros en el campo todos los años. Ustedes habrán visto esa figura seguramente que muestra claramente cómo fue evolucionando el hombre, ¿sí? En cuestiones de malezas, tal vez la situación sea más esta, ¿sí? Algo estamos haciendo mal, no tendríamos que evolucionar para ese lado. No sé si va a ser fácil, en realidad va a ser imposible cambiar el rumbo hacia el avance de malezas resistentes. Lo que sí podemos hacer es retrasar ese proceso, ¿sí? Pensar que vamos a frenar el avance de malezas resistentes es utópico, pero sí podemos retrasarlo. Hoy a la mañana me tocó dar un taller por el avance de resistencias en el caso de Spodoptera y fuimos, digamos, evaluando cómo venimos perdiendo los traits que tenemos hoy incorporados para el control de estos lepidópteros en maíz. Y ahí básicamente fue porque el refugio, que era la herramienta principal que teníamos para cuidarlas, tuvo una adopción muy baja, ¿no? Se armó una discusión muy linda hoy en el taller. Y ahora, digamos, en el tema de malezas viene acompañado de una cuestión de haber venido haciendo todos los años lo mismo, pero la verdad es que no cambió mucho la situación. Si miramos o decimos en algunos casos, en algunas reuniones he dicho, bueno, pero cambió mucho la cosa. En realidad no cambió mucho. Antes era glifos 4D metsulfurón y hoy, si miran el mercado, es atracina, que creció de manera exponencial el uso. O sea que de alguna manera el mercado va hacia un lado o hacia el otro, todos, de Tres Arroyos hasta el Chaco. Es cierto que se están incorporando cada vez más productos, pero el grueso terminan siendo algunos pocos. Así fue como empezamos a perder resistencias, mejor buenos comportamientos, aumentar las resistencias en el caso de los FOP, ¿sí? Donde empezó el problema de Alepo y llegamos a hacer hasta 6 aplicaciones de un graminicida en una misma campaña. Así surge el problema grave que tenemos de ALS en el sudeste. O sea que de alguna manera ese hombre que está volviendo para atrás, de alguna manera nos indica que tenemos que al menos cambiar un poco la cosa hacia donde vamos. Ahora, es muy fácil decirlo, lo que debemos hacer, el tema es que podamos hacerlo, ¿no? Porque la realidad en Argentina es esta, hay 3 situaciones. Por un lado, la agricultura en campo propio, que nos permite planificar tranquilamente, nos permite pensar en rotar mecanismos de acción, nos permite
trabajar con malezas más chicas, nos permite manejar bien el tema de las resistencias, entre otras cosas. La agricultura con campo alquilado a mediano plazo algo nos puede dejar hacer, pero muy distinto es cuando estamos en una agricultura con campo alquilado y a último momento, con revisión del contrato permanentemente. Lo que sucede ahí, como todos ustedes saben, terminamos cerrando los campos a esta altura y tenemos que salir a controlar malezas muy difíciles y a tirar bombas. En algún caso puede tener algún impacto ambiental y lo que es seguro tiene un impacto muy grande también sobre los costos de producción, incrementando de manera significativa los costos que obviamente si arrancáramos más temprano lo podíamos hacer. Si el productor, dueño del campo que alquila, invirtiera un quintal de soja al inicio de año o al fin de la cosecha, podría sentarse tranquilo a negociar su alquiler, si quisiera, y ese quintal lo recupera la negociación incluso más. Pero es una decisión que hay que tomar de hacer esa inversión. Incluso hay herbicidas que pueden usar para no limitar el destino final de la producción. Hay algunos herbicidas residuales que se pueden poner, podemos ir a trigo, cebada, girasol, maíz o sorgo. Es una cuestión de empezar a ver el negocio desde otro punto de vista. Si tomo un poco el análisis de campaña que tenemos hecho, esto es Oeste Buenos Aires, donde la situación de malezas viene complicándose, no es el problema de Córdoba, no es el problema de Entre Ríos, no es el problema de Santiago del Estero, tenemos otras especies, pero la tendencia es la misma, que es el incremento de costos. Y cuando uno analiza administraciones de distintos lugares, ve que las variables que están asociadas a los aumentos de costos básicamente son las mismas en todos lados. Sobre estas 950 lotes, que son 30 y pico mil hectáreas, 30.000 hectáreas, pudimos determinar básicamente tres situaciones. Una situación en la que pusimos con un semáforo verde donde el 95% de los lotes están entre 55 y 68 dólares de costo. Si ustedes están en una administración o en sus propios campos con esos costos, están haciendo las cosas muy bien. Hay zonas donde estos costos son imposibles lograrlos, ¿sí? Si uno se va a Córdoba, estamos viendo que lo mínimo que podríamos llegar a tener son 80 dólares. En nuestra zona hoy tendríamos que estar pensando más cerca de los 68, 70 dólares, ¿sí? Como mínimo. Debería ser el objetivo a lograr si queremos optimizar cuestiones de costos y manejo de malezas. La luz amarilla de alguna manera está marcando que en algún caso algo se nos está escapando, y si vamos a la luz roja de 76 a 105 dólares, que en algunos casos estamos pasando esos valores, hay lotes ahí que están en los 120 dólares, obviamente ahí hay cosas que estamos haciendo mal. Y cuando uno mira las variables, esto está llevado un poco a tierra para que se entienda, pero dentro de un modelo multivariado, las variables que están explicadas, digamos, que se mueven en base a los costos es la fecha de aplicación, la dosis y la cantidad de aplicaciones. Los mayores costos están asociados a fechas de aplicación más tarde, lo cual es razonable en el sentido que cuanto más tarde apliquemos, las malezas más grandes van a ser y las dosis más altas van a tener que hacer, y normalmente va asociado con reaplicaciones. Al aplicar con malezas más grandes, las probabilidades de tener errores en los controles aumentan. Y obviamente las dosis. Y también asociado a productos quemadores o doble golpes y demás, que son estrategias efectivas para esas situaciones, pero que son caras. Entonces, venimos ensayando desde hace ya 2 o 3 años algunas estrategias que están de alguna manera tomadas de Estados Unidos y adaptadas a nuestro sistema de producción, y que ya las hemos empezado a implementar con algunas administraciones y que ha generado reducciones de costos realmente significativos. Administraciones que teníamos acá, en estos valores, logramos llevarlas acá. Algo que para algunos era impensado, pensar en reducir de casi 98 dólares de costo, como tenían algunas administraciones de herbicidas, a pasar en una campaña a tener 68 dólares aún, incluyendo
la problemática de yuyo colorado resistente a glifosato, como entró fuerte ahora en el oeste y que ya se estima que estamos por encima de las 5 millones de hectáreas para este año. Si yo les muestro esas fotos con ese lote y ese nivel de maleza, que es nada, ¿alguien aplicaría algo ahí? ¿Alguien aplica algo habitualmente? No, es cierto. Cuando nosotros quisimos cambiar la estrategia con algunos asesorados y decían, che, acá tenemos que entrar, a lo mejor esto era esta altura, digamos, mediados de agosto, vamos a entrar con un residual para solapar con el residual que pusimos temprano y llegar limpio a la siembra. Me decían, pero si no hay nada. Bueno, un 10% de los productores nos hicieron caso, el otro 90% nos dijeron que no. Y el que lo hizo y el que lo vio, al año siguiente empezó a cambiar la estrategia y a ver las cosas distintas. Ahí, como ustedes ven que lo hemos tenido, por lo menos en la zona nuestra, después, para gente que haya de Santiago del Estero, de Córdoba, de Entre Ríos, podemos discutir algunas cosas distintas. Pero el uso de residuales en esa situación, solapando con el que viene del largo, digamos, del barbecho largo, nos viene generando reducciones de costos importantes. O sea, teniendo el campo temprano, deberíamos solapar residuales y no dejar establecer las malezas problemas. Y de esa forma, nosotros en los barbechos intermedios o los cortos, estamos en algunos casos yendo solamente con el residual. Sabiendo que en ese momento vamos a tener los nacimientos de la segunda camada de rama negra, por ejemplo, y podemos tener establecimientos en nuestra zona de gramíneas problemas, de colorado, un poco más adelante. Entonces, empieza a ser importante en esta estrategia que estamos planteando nosotros de un manejo más eficiente de las malezas, conocer cuándo se establecen cada una de esas malezas. Entonces, de esa forma hasta podríamos tener todas las malezas en un mismo lote, todas las problemas, porque ahí no hay ninguna linda, bonita y fácil. Acá estamos teniendo los primeros nacimientos de rama negra y los nacimientos primaverales, que eso es más o menos similar para toda la región pampeana. Después casos particulares como en nuestra zona el caso de Viola arbensis o Amaranthus quitensis o Hybridus ahora, el establecimiento de cloridias y ya en algunas zonas el establecimiento de ryegrass resistente al glifosato. Donde en el caso nuestro, en el oeste, estamos un poco ya rodeados de ryegrass, falta que ya nos está golpeando la puerta que quiere entrar. Entonces, la estrategia acá es este solapamiento, ese overlapping, ¿sí? Solapamiento de residuales, es la estrategia que nos viene dando resultados y que deberíamos cambiar en cuanto a la metodología. Dejar de pensar que en los lotes tenemos que empezar a ver algo naciendo para salir a controlar. Eso era antes, cuando los controles eran fácil, cuando le mostrábamos el bidón de glifosato y la maleza se moría. Ahora ya no es más así, le podemos tirar con el bidón que no va a pasar nada. Entonces, hoy tenemos que evitar el establecimiento de estas malezas. En Estados Unidos esta metodología se usa mucho para el corto en la preemergencia, solapando las residualidades al cierre del surco, pero la agricultura ya tiene diferencias notables con la nuestra, desde la estructura del cultivo, desde ser una labranza convencional en el 95% de los casos. Entonces, de alguna manera lo que hicimos fue adoptar esa metodología, pero para todo el barbecho, el corto y el largo. Y las reducciones han sido considerables. ¿Y por qué? Si uno habla, por ejemplo, de un diclosulam, el principal posicionamiento del producto fue acá. ¿Y para qué era? Ahí generalmente era para matar los nacimientos de rama negra. Entonces nos gastábamos $25 para malezas como rama negra que estaban muy establecidas. ¿Y qué pasaba si probabas con poner acá un clorimurón de $5? Era exactamente lo mismo. Salvo que me digas, y sabía, yo el diclosulam lo estoy poniendo porque lo estoy posicionando para el nacimiento posterior de alguna gramínea problema, bueno, te doy la derecha.
Ahora, si vas a gastar 25 o 30 dólares para matar una rama negra grande en el que el diclosulam es muy efectivo, y yo prefiero gastarme 5 dólares y aplicarlo antes que nazca. Por otro lado, en ese análisis de campaña que hicimos, claramente sale que todas las órdenes de trabajo realizadas o enviadas, generadas temprano, tienen un corto plazo hasta que se aplica. Mientras que las que se hacen acá es mucho más, corre mucho más tiempo hasta que realmente se efectiviza la aplicación. Y acá tiene que ver porque ya empiezan vientos en muchas regiones con más razón, con lo cual desde que decidimos aplicar hasta que realmente se efectiviza la aplicación, ahí empezamos a fallar. Por otro lado, también de todo el análisis que venimos haciendo de relevamientos a nivel país, es muy raro en campos propios que se tienen desde temprano, que acá intervengamos con algún residual. Por lo general es un puente, se espera, estiramos para llegar a la siembra. Y en realidad terminamos gastando más plata. Y está claramente asociado a eso y demostrado. Entonces la idea es solapar residuales conociendo previamente qué malezas tenemos y cuándo nacen, ¿sí? Entonces, y ya voy a ir tirando los últimos puntitos como para que empecemos alguna discusión. Entonces, esta nueva estrategia que estamos proponiendo obviamente exige conocer qué malezas son las que están en el lote, obviamente. Si hay rama negra, sabemos cuándo nace. Por lo general, rama negra manejamos muy bien en el albecho largo, pero muy mal en el corto. Y creo que rama negra todos debemos ser expertos en cuanto a la biología. Pero sin embargo, venimos equivocándonos mucho en el corto. Entonces, hay que conocer qué malezas hay en el lote, sin dudas. Después, hay que conocer cuándo van a nacer esas malezas. De alguna manera es armar para cada uno de los lotes nuestros el esquema que les mostré recién de nacimiento y establecimiento de las especies. Y esto me parece importante, preguntarnos cuál es el objetivo de la aplicación que voy a hacer. Dentro de las administraciones que tenemos nosotros nos encontramos con administraciones en las que hacemos todos nosotros y hay administraciones en las que estamos coordinando equipos de trabajo. Y cuando uno le pregunta a un técnico, che, ¿y para qué le hace esa aplicación? Y no lo tiene muy claro. Entonces, a lo mejor arrancaron con la atracina temprano. Entonces voy a decir, ¿por qué la atracina no en otro momento? Entonces, cuando uno hace la aplicación, tiene que pensar y saber qué malezas va a controlar. Entonces, si yo voy a hacer una aplicación en barbecho largo, tengo que saber qué voy a poner, porque qué voy a controlar. Y tengo viola, y bueno, no voy a poner, no sé, un producto que no la controle. Rama negra, ahí sí la tengo. Bueno, entonces voy a controlar esta y estas especies. Eso hay que tenerlo claro, porque por lo general arrancamos y a lo mejor lo que pusimos primero tenemos que haberlo puesto después. Porque además esta metodología, como ven en los puntos ahora, va a permitir planificar mejor. Esta es la clave, no dejarlas establecer, saber cuándo nacen y apilar los residuales. Los cultivos de cobertura en algunas zonas se están estableciendo muy fuerte, tienen un impacto interesante sobre la dinámica de muchas malezas, de distintas maneras. En algunos casos nosotros en el oeste lo estamos usando únicamente en cabeceras para bajar la presión tan alta que hay de yuyo colorado resistente. Entonces, dentro del lote, normalmente con los residuales típicos que hoy se están estableciendo, funciona muy bien, pero en cabeceras logramos tener escapes. Al ver tanta presión, entonces la parte química solamente no nos alcanza. Ahora, introduciendo la siembra de cultivos de cobertura solamente en cabeceras y secando, hemos logrado no hacer aplicaciones post-emergentes de rescate. Y eso es otro punto clave, porque normalmente no estamos haciendo aplicaciones de rescate, estamos haciendo controles post-emergentes. El rescate es, hice todas las cosas bien, puse mi preemergente y si se me escapó algo por X motivo, entro y controlo. Si uno toma ese criterio, de los análisis de campaña surge que podemos tener entre el 1 y el 2% de los lotes con aplicaciones post-emergente. Una situación completamente distinta
a la realidad o a la más generalizada. Con lo cual ahí tienen otro factor muy fuerte de reducción de costos, muy fuerte de reducción de costos. Porque normalmente los post-emergentes son caros y la eficacia es relativa, porque requiere de una precisión muy justa en cuanto al tamaño de malezas para intervenir. Y finalmente, esta técnica de solapamiento a lo largo de todo el barbecho y preemergencia del cultivo, lo que nos permite es planificar la rotación del mecanismo de acción. Con lo cual estamos de alguna manera colaborando en retrasar un poco este problema de avance de resistencia, ¿sí? Entonces uno puede, por ejemplo, pensar que en el largo usa una LS o al revés. Si uno va con un sistema STS puede pensar que arranca con una triacina en el largo, puede superponer la residualidad antes se termine con un producto como una ALS y avanzar hacia algún sistema de soja STS y puede hacer un repaso, por ejemplo, preemergente para cubrir el avance de yuyo colorado. Si hacen el número ahí, 34 están otra vez con algo de glifo y 2,4-D, en los números van a estar en los $70 máximo. Cuando la primera tendencia es pensar, bueno, avanzó yuyo colorado y ahora los costos se nos van. Hemos logrado introducir las estrategias para Colorado sin aumentar significativamente los costos. Obviamente, si hoy en nuestra zona avanza una maleza como ryegrass, que nos pone en un momento donde el costo puede ser de $14, bueno, nos va a incrementar un poco seguramente el costo. Lo que es claro es que los costos van a ir aumentando y lo vamos a solucionar a base de dinero. Pero si no queremos quedar afuera de juego, sobre todo en algunas zonas, vamos a tener que aprender a manejar muy bien el tema de los costos. Pero por otro lado, podemos pensar en minimizar problemas de impacto ambiental, minimizar problemas de avance de resistencia, por lo menos a las tasas actuales, y también problemas de fitotoxicidad por desmanejos que estamos haciendo en mezclar cosas que no tenemos que mezclar. Entonces, tirado un poco los disparadores, Martín, podemos iniciar alguna discusión, una ronda de preguntas para darle paso a parte del taller de discusión. Bueno, ya tenemos una. Una duda que siempre me surge en los lotes cuando uno ve maleza distribuida y que sabe que no va a afectar el rinde y, digamos, ¿lote limpio o aceptamos algo en el lote? Está bien. Esto es como todo. Hay un nivel poblacional de plaga, de enfermedades o de malezas que el cultivo puede aceptar sin pérdidas significativas de rendimiento. Ahí está el conocimiento de la biología de esa maleza, del criterio de cada monitoreador y técnico que está ahí adelante tomando la decisión. Hay cuestiones que, es cierto, hay muchos controles que se hacen de manera estética, sobre todo post-emergente. Es como una venganza. Decimos, no los quiero ver. Bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que los lotes no van a estar 100% limpios como antes, lo cual no quiere decir que tengamos pérdidas de rendimiento significativas. Y vamos a tener que acostumbrarnos que probablemente, según cómo manejemos las cosas, algo de fitotoxicidad vamos a estar viendo, que puede o no ser grave. En muchos casos pasa sin problemas o sin impacto. Sí. Mencionaste el uso del overlapping o diferentes usos de preemergente durante el barbecho y dentro de esos la tracina y el clorimurón. Para casos puntuales de soja no STS, ¿cómo lo están manejando pensando en rama negra? Buenísima pregunta.
Clorimurón hay diferencias. A ver, clorimurón es un producto que para rama negra, por ejemplo, como preemergente funciona muy bien. Tiene residualidad acotada y hay diferencias muy marcadas entre formulaciones, ¿sí? Hay algunos productos de marcas reconocidas con excelentes formulaciones que funcionan muy bien, se ve en persistencia, pero principalmente se ve en controles post-emergente que ya no son muy comunes cuando usas clorimurón en post-emergencia. Entonces, uno podría pensar de clorimurón en el corto, por ejemplo, vos podés estar solapando, vamos a suponer que vengas con una atracina. La atracina también es muy buena para la rama negra como preemergente. Entonces, hoy se ha difundido mucho el uso de atracina en el barbecho largo. Entonces vos podrías solapar, por ejemplo, a partir de ahora, si hiciste atracina temprano, solapar con clorimurón antes de que nazca algo. Te va a funcionar muy bien en el sentido que vos decís, ¿por qué estoy aplicando? Porque tengo el nacimiento de rama negra. Listo, rama negra te va a funcionar muy bien. Ahora, ¿vas a tener algo más en el corto plazo? Y vamos a decir, sí, voy a tener amaranthus. Bueno, ahí probablemente te quedes afuera, pues una ALS. Entonces, lo que habría que hacer es, el clorimurón lo traigo para el barbecho largo, y ahí podemos ver con las dosis cuánto dura y demás, podemos entrar en alguna discusión de ese tipo, y podemos pasar la atracina para adelante. Ahora, la pregunta es ¿cuánto? ¿No es cierto? Bueno, ¿hasta cuándo? Hay muchos trabajos hechos, muchísimos, algunos con bastante error experimental, que decís no son significativas, pero si mirás los errores decís, epa, está bien, 400 kilos no son significativos, pero no me gusta mucho el ensayo. Pero bueno, hay muchísima información, no está el registro para eso, ¿sí? Entonces, ahí necesitamos un sinceramiento de los registros. Hay mucha información que puede permitir registrar cosas que hoy se están usando y que ninguna compañía seguramente va a tomar la decisión de invertir en el registro de un genérico. Pero es importante que sinceremos, como dice Macri, sincerar la economía. Bueno, nosotros tenemos que sincerar el uso para avanzar hacia un sistema recetado y demás. Bueno, atracina, ¿hasta dónde? Nosotros venimos haciendo desde 3 años evaluaciones, aplicándola secuencialmente y después cruzando cultivos, por ejemplo, soja. Y lo que hicimos fue buscar la peor situación de todas. Es decir, bueno, en preemergencia pongo medio kilo, o pongo 600 gramos, o pongo 700 gramos. Este año vamos a hacer el último de los ensayos y ya con eso cerramos. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, con medio kilo en preemergencia, estás perdiendo un nudo en soja son 200 kilos de soja y estás teniendo pérdidas de planta, ¿sí? Ahora bien, en la medida que te empezás a trazar, aparece como los 20 días antes, como un umbral seguro, en principio, de los datos que tenemos de los últimos 3 años, seguro para aplicar atracina para soja 1 kilo. Y estoy hablando de lotes o suelos con 65% de arena, a lo sumo 10% de arcilla y el resto limo, y niveles de materia orgánica que en el mejor de los casos llega al 2%. Hay algunos trabajos, que ahora no me acuerdo los autores, pero que están muy en línea con esto que te digo yo. Incluso dan para ese ensayo puntualmente un umbral un poco más chico. Pero ponele que pongamos, hay otros que están hablando de 40 días como seguro y otros de 30 días como seguro. Entonces ahí hay que tener la variabilidad interanual para ver cuáles son los factores que están jugando en eso. Pero atracina aparece como un herbicida seguro para usarlo dentro del mes de agosto hasta 30 días antes. Y lo importante de eso es que vos, las malezas que vos tenés ahí en nacimientos, te van a controlar los posibles nacimientos que vos puedas tener de Amaranthus resistente a ALS y te va a permitir llegar limpio a la siembra. Esa estrategia nos está funcionando realmente muy bien. Entonces vos ya tenés el ok, digamos, para clavar la sembradora, hacer los preemergentes y seguir para adelante. En esa situación estás en un costo
súper razonable, menos de eso no pretendas gastar, y hasta ahora venimos con un 2% de lotes con rescates. Veremos a ver qué es lo que pasa en la medida que tengamos un año muy restrictivo en lluvias, ¿no? Pero en el caso de la tracina no hemos tenido problemas, aún años secos, en la performance de la tracina y demás, a diferencia de lo que puede pasar con otros productos. Siguiendo con lo mismo y hablando de triacinas, ¿por qué no un metribuzin? O sea, ¿es un tema de costos? Es un tema de costos, pero es un tema también de residualidad. El metribuzin, en lo personal, yo lo veo como un muy buen socio de otras moléculas. No lo veo como un producto para usarlo solo. Es un muy buen socio de PPO, de HPPD. A ver, y digo esto ¿por qué? Porque hoy la estrategia del uso de colorado en Argentina está parado sobre dos productos: flumeoxacin y sulfentrazone. 2 PPO. Hay un tercero que entra en juego ahora como pre o como post, que es el fomesafen, PPO. Y también tenemos un par dando vueltas para controles post, PPO. Amaranto es una especie que tiene capacidad para generar resistencia, muy fácil. Y hoy la batalla se la estamos dando con PPO. Te nombré 5 productos, todos PPO. En mezcla con un acetoclor, un metolaclor, un metribuzin, pero no mucho más. Buscando un poco alternativas nuevas, aparece un HPPD muy interesante, que no tiene registro, pero creo que no tiene registro, no sé, que es el diflufenican. Diflufenican es un HPPD y que estamos haciendo ahora screening en fechas donde vamos a tratar de alinear todas las condiciones para el tema de fitotoxicidad, pero que tiene una performance en el control de Amaranthus muy buena, y estamos haciendo un aporte muy interesante que es descomprimir la presión de uso de los PPO, porque, a ver, Bolivia creo que ya tiene documentado el quiebre de resistencias en Amaranthus para PPO. En Estados Unidos hay 5 mecanismos de acción que ya quedaron afuera de juego. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en dejar fuera de juego estos preemergentes que hoy son tan eficaces, pero son todos el mismo mecanismo de acción? Entonces, puede ser metribuzin tranquilamente. Ahí tenés menos residualidad que una tracina. Y el costo es otro. Si bien este año los costos han bajado considerablemente, y he visto algunas cotizaciones de metribuzin casi al 50% del año pasado. Con lo cual, ese es, para nosotros, es una... Para las compañías por ahí no, pero bueno. Bueno, sí, acá. Sí. No sé si va a ser una pregunta o una reflexión o un intercambio de opiniones. ¿Qué me llevo del taller? Me llevo que estás recomendando un overlapping de residuales. Por otro lado, estamos viniendo a buscar soluciones a un problema nuevo, que son las malezas, nuevo entre comillas, que son las malezas resistentes, que ¿qué es? Es un abuso de un producto que hizo que no haya modificación genética, sino que la población, por selección, digamos, se acomodara. ¿No tenés miedo en el sentido de tu consejo de decir, bueno, vayamos con todo y que hoy día tenemos resistencia a 1, a 2 mecanismos? ¿No tenés miedo que aparezca algo que sea resistente a todo? O sea, en parte estabas contestando recién cuando decís mezclar. Por eso digo, no sé si es una pregunta o una reflexión o es pedirte a ver si no han pensado en esto. Sí, por supuesto. En principio, lo que estamos proponiendo con este overlapping, por eso hay un punto que yo ponía por acá, que es que nos permite planificar qué hacer. Y justamente la base de evitar resistencias es dejar de hacer siempre lo mismo. Si yo te dijera hoy maíz en el largo, ¿qué producto usás? ¿Qué? Sí. Muy bien.
Ah, bueno. Sí, no, ojo, que por eso yo también nombré la parte de cultivos de cobertura, cómo lo ponemos con una herramienta, porque no podemos pensar en que todo sea químico, ¿no? Entonces, te di el ejemplo que nosotros, por ejemplo, en cabeceras o en lotes completos estamos usando centeno, estamos usando vicia, estamos usando mezclas, ¿no? Pero desde el punto de vista químico hay que corregirlo, porque no estamos pensando si antes aplicamos una atracina o no, porque el esquema de maíz hoy en Argentina es atracina en el largo, si en el corto no llegué a atracina, en la preemergencia atracina y en el post atracina. Y es así. Entonces, ¿y eso? Por otro lado, ¿tienen idea de la solubilidad de la atracina? O sea, hay un montón de cosas que entran en juego ahí. Entonces, lo que no queremos es ese esquema. Ahora, hay un producto liberado al mercado nuevo, que es un HPPD nuevo, que nos va a permitir cambiar o descomprimir el cultivo de trigo con atracina. ¿Por qué está pasando? En general, si vos mirás la superficie de cultivos que tenemos en Argentina, claramente decís, no hay rotación en Argentina, o está muy desbalanceada. Entonces, si vamos todos los años con lo mismo, ahora, si yo superpongo este año 3 residuales, pensados desde su mecanismo de acción, desde las malezas que yo tengo presentes, desde la biología de las mismas, y al año siguiente vuelvo a rotar, pero cambié también incluso lo que hice el año pasado, ¿resistencia a avanzar? Sí, pero a mucho menos paso de la forma que estamos trabajando hoy. Con lo cual tiene sus ventajas, desde el punto de vista de los costos, porque, a ver, por lo general cuando vamos o hablamos con productores, el productor que te dice, mira, yo produzco para ganar plata. Te va a decir eso. Entonces nosotros, la obligación nuestra como técnicos es, bueno, vos ganás plata, pero haceme caso a mí, porque yo lo que quiero y mi obligación como profesional es tratar de minimizar impactos de todo tipo. Entonces, le cumplimos a él de bajarle los costos, que muchas veces dice que no esto, pero después cuando se le escapó la tortuga tiene que poner $60 post emergencia y los pone. Bueno, eso es lo que no queremos. Lo que queremos es prorratear, pensarlo al sistema, rotar mecanismos de acción dentro de un año y entre años, que se puede. Entonces, vos me decís, ¿vamos a avanzar en resistencia? Sí, lo dije al inicio de la charla, es imposible pensar que vamos a detener el avance de las resistencias. Ahora, si trabajamos como trabajamos hoy, ¿cuánto tiempo nos van a quedar de vida los PPO si hoy tenemos 5 millones de hectáreas por lo menos afectadas, donde estamos parados sobre 2 preemergentes que son PPO? Yo creo que esta estrategia contempla todo eso y contempla también el hecho de conocer características de los productos, de la solubilidad, de evaluar si la napa está cerca o no está cerca y si cambio, no puedo poner este producto. O sea, hay un montón de cambios que se vienen y que tenemos que introducirlos al sistema sin lugar a dudas. Está perfecto, excelente tu comentario. Pensando en el uso, como bien decías, uso o abuso de la atracina en el cultivo de maíz, ¿no te preocupa un poco el comienzo de uso o la recomendación a lo mejor de usar atracina también en soja? Que caemos nuevamente en lo mismo. Uso en maíz, uso en el largo o corto de soja, atracina, no tiene esa incertidumbre de decir hacia dónde vamos con atracina, que también se han encontrado algunos casos puntuales en países del norte donde el Colorado rompió resistencia a triacinas. Sí, sin dudas. De hecho, vos hoy, si mirás qué es lo que pasa con atracina en sistemas de producción de maíz, no le va tan bien frente al yuyo colorado. Y estamos viendo en algunos casos alguna pérdida algún escape. O sea, hay controles muy buenos, pero hay veces que hay necesidad o hay un porcentaje alto de necesidad de recontrolar en Colorado. Hay posibilidades de poner otra cosa que no sea atracina. A ver, yo lo que estoy diciendo es, el concepto es apilar mecanismos de acción y residualidades, y di un ejemplo de una LS, una triacina y PPO con acetamida después. Ahora, podemos sacar tranquilamente ese y meter un HPPD que nos cubra
lo que podamos tener ahí. O sea, hay posibilidades y hay... ahora, lo que insume es un poco de tiempo, sentarse, planificar, ir a los lotes, ver qué especies tenemos, saber cuándo nacen. Hay malezas que una Digitaria sanguinalis. ¿Es problema? No, la controlas fácil. Ahora, ¿cuántos lotes de maíz llegan feos a cosecha? Muchos. La manejamos mal. Y yo preguntara cuántos nacimientos o flujos de nacimiento tiene bien marcados, y capaz que alguien sabe. 1, 2, 3. Hay un nacimiento allá adelante que por lo general no se conoce que existe, y es la que nos ensucia todos los lotes. Y tiene que ver con la proporción de esa maleza que controlamos al inicio, y que por lo general esa segunda corte fuerte, digamos, no genera pérdida de rendimiento ese cultivo, pero tu sistema queda un escalón más abajo de rendimiento en el tiempo. Y bueno, te diste cuenta, pero estás trabajando por debajo del potencial de ese lote. Entonces, hay un montón de cosas para ajustar y meterle conocimiento y creatividad a todo esto. Sí, Mauro, bueno, razonando un poquito, me llevo ahí también del aporte de Bach y lo que vos dijiste, que por supuesto que hay una agricultura mejor y que es no tener 6 meses a puro herbicida, ¿no es cierto? Yo creo que eso, me parece que estamos todos de acuerdo y en el Congreso se vieron muchas cosas sobre el tema. Me parece también que es superador lo que vos planteás de, bueno, pero por lo menos si vamos a hacer herbicidas, que durante tanto tiempo en algunos lotes o en algunos esquemas de arrendamiento que pueden surgir, rotemos los mecanismos de acción. Y el apilamiento de residuales, a mí la única pregunta que me surge, que no termino de saber, y pongo un ejemplo, es el tema de la absorción. Pues estamos rotando modos de acción, pero no estamos rotando lugares de absorción. ¿Por qué va el ejemplo? Porque en Chile tienen raigrases resistentes a todos los herbicidas. ¿Por qué? Porque directamente no los absorbe. O sea, tiene un mecanismo por el cual el 90% de lo que vos le aplicás no lo absorbe la planta. Entonces, por eso van con residuales. Ahora, si pensamos en una estrategia muy volcada sobre los residuales, en realidad yo creo que las raíces tienen que absorber siempre porque si no las plantas se secan, pero bueno, pensar si en algún lugar del mundo puede haber habido o si puede haber algún mecanismo de absorción de herbicidas por raíces que nos haga replantearnos un poquito este esquema que para mí es mejorador de mucho de lo que se viene haciendo. Mirá, a esto, acá hay mucho por hacer, mucho. Y hay muchos interrogantes todavía, porque hasta nos estamos replanteando algunos modelos de dinámica en los suelos de algunos herbicidas. De hecho, ahora estamos empezando a trabajar en las curvas de degradación, digamos, de muchos herbicidas. Y el hecho de trabajar con HPLC y demás nos va a ayudar mucho en ver qué estamos encontrando y en qué niveles, y si esos niveles pueden estar relacionados a pérdida de productividad o de algún impacto ambiental paralelo. Estamos trabajando, estamos viendo. Concretamente hacia lo que vos me preguntás, no lo sé. Pero me parece que si vamos a usar residuales hay que usarlos distintos. No hay ninguna duda que deberíamos pensar en los cultivos de cobertura. En nuestra zona se usa muchísimo, en Córdoba se usa mucho. Y también puede ayudar a descomprimir los sistemas de tanto herbicida. Ahora hay que ver en qué marco es viable eso, ¿no? Porque tenemos algunos lugares donde se está incorporando la tecnología, pero nos reprime muchísimo la producción por los consumos de agua, las reposiciones no tan claras posteriores. Entonces, toda tecnología tendrá su limitante y demás. Obviamente tenemos un problema en Argentina que es mayor, que es el hecho de que estamos parados prácticamente sobre un cultivo y no tenemos rotaciones. Entonces, ¿y qué me conviene más? ¿Y hacer soja ahora, maíz, por lo menos por ahora? Vamos a ver qué pasa con los mercados en los próximos meses, pero el maíz aparece como alentador, el girasol aparece como alentador en nuestra zona, el trigo apareció como alentador en algunas regiones, mirando los números de acuerdo a los potenciales, pero no en todas. En la medida que podamos rotar, yo creo que obviamente estamos colaborando mucho. Ahí estaría bueno tener políticas que ayuden
a que eso cambie. El productor solo no va a poder, sin dudas. Yo solamente quería hacer un aporte para aquellos productores que manejan sistemas mixtos, agrícolas, ganaderos, respecto al escalón que vos mencionabas de Digitaria y lo que ya hoy preguntó en la primera consulta o aporte, el nivel que nos permitimos tener de sucio el lote, de suciedad en el lote. En sistemas mixtos muchas veces esta Digitaria que queda mezclada con todo este grupo de gramíneas, siempre y cuando se maneje permitiendo no superar determinados umbrales de periodo crítico de convivencia con malezas, es un muy buen recurso para aumentar la carga y lo que vemos como una maleza puede ser utilizable para aumentar la carga en momentos de barbecho. Sin dudas. Y eso es lo que tiene la agronomía. Por eso estaría bueno que no piensen que lo que estoy diciendo es lo que hay que hacer. Simplemente es una alternativa que estamos probando y que la hemos visto viable desde algunos aspectos que hoy están cuestionados. Y después está el sistema de producción de cada uno. Entonces, de repente, en ese caso, digamos, encaja dentro de tus objetivos y demás y es viable. Eso es lo bueno, de dejar de ver qué es lo que hace el de al lado, porque probablemente no te sirva para vos. Y hoy hay muchas cosas que se toman decisiones viendo qué es lo que hace el de al lado. Entonces, desde esta posición acá, bajo ningún punto de vista, la idea es transmitir cosas para hacer y generalizar. Simplemente es una herramienta más. Y ustedes sabrán cómo se incorpora a los sistemas de producción de ustedes. Habrá cosas que se adaptan, cosas que no. Cultivos de cobertura que pueden andar muy bien en algunos casos, en otros casos que no. Me parece un aporte interesante, sobre todo para que cada uno tenga el criterio, el sentido común para imprimirle a su propio sistema de producción las cosas que realmente funcionan para esa situación. ¿Queda tiempo para una pregunta más? Allá hay una. No, para que si no se escucha para los que lo están viendo por internet. Te quería preguntar, con el tema de, no sé qué proporción tenés del tema de reseteo de lotes, no sé si el reseteo lo estás considerando como una aplicación de rescate por si solapás, la idea sería no llegar a evitar que nazcan las malezas, al menos con maleza complicada como amaranto. Yo te digo más que nada por el tema que no me termina de la zona, nosotros estamos en una zona que está en una fase de crecimiento de Colorado, no estamos en una zona donde, digamos, hay, pero no hay como en Maquena, y estamos en esa fase digamos, en esa etapa de crecimiento, y vemos que en la etapa donde hay que hacer ese reseteo, que no estamos muy habituados a hacer, con productos de bastante volatilidad o con condiciones en realidad donde tenemos muchos cultivos invernales que están en una época bastante susceptible a la deriva y con condiciones, como vos decís, es donde empiezan los barbechos, digamos, de rama negra o que el mes de los vientos. Así que no sé cómo entra ahí, si es algo como para evitarlo hacer con el solapamiento de preemergente o caes indefectiblemente en el reseteo, porque es algo... no sé si me explico. Te entiendo, creo que te entiendo. Te comento de acuerdo a lo que te entendí. Con alguna administración puntual de las que trabajamos este año, en realidad años anteriores, les habíamos propuesto como objetivo no pasarnos de estos $70, aún avanzando con la estrategia de Yuyo Colorado que no estaba incorporada años anteriores. Y lo que propusimos en este esquema es no usar más quemadores, por ejemplo. Y no se usaron. La administración aún así hizo una compra y eso ahí quedó. Y si seguimos manejando así la cosa, va a quedar de reliquia ahí. No se va a usar. Hay productos que van a dejar de usar. Si ustedes miran el mercado, si miran el mercado de herbicidas, hay algunos herbicidas que estaban muy puestos para el reseteo y que han mostrado ya en los últimos años una baja en el uso general y tiene que ver porque aparecieron otras problemáticas y donde obligó a un cambio. Y eso el mercado lo marca. El reseteo lo vas a necesitar si vos llegaste tarde.
Si vos, casi va a ser inevitable a lo mejor usarlo en el largo, post cosecha, para comenzar el barbecho. Ahora, lo más probable es que si venís haciendo esto no tengas que hacer ningún tipo de reseteo y la idea es evitarlo. Normalmente los reseteos cuestan, ¿sí? Entonces, en principio, digamos, no lo veo mal, es necesario, pero puede ser que lo estés evitando, sobre todo en el corto, y sobre todo las dosis altas, de hormonales altos, que incluso con el tema hormonales venimos haciendo bastante macanas, en el sentido que hoy hay problemas graves en maíz, porque no estamos usando las dosis que tenemos que usar y mucho menos el momento. Estamos haciendo algunas evaluaciones de diferente susceptibilidad en el cultivo de maíz a hormonales, pero que básicamente pasa, o sea, está la susceptibilidad, pero el principal factor pareciera ser el momento de aplicación. Y estamos aplicando tarde, fuera de una ventana permitida. No estamos aplicando glifosato a un maíz RR, estamos aplicando un producto hormonal a un cultivo que tiene una etapa chiquita y por lo general lo estamos usando afuera y por eso estamos teniendo los problemas que estamos teniendo de raíces nodales deformadas, cañas flojas, incluso con dosis hormonales altas en preemergencia. Entonces, esas cosas con esto lo evitaríamos, casi con seguridad. Bueno, se terminó el tiempo. Gracias, Mauro, por tu presentación Gracias y por la discusión que armaste.